¿Alguna vez has sentido que algo te observa, incluso cuando estás completamente solo? Yo tampoco creía en esas cosas, hasta aquel fin de semana en el que todo cambió. Fue en esa casa vieja, olvidada en medio de la nada, donde mis amigos y yo decidimos pasar unos días alejados de todo. Ahora, cuando cierro los ojos, todavía puedo escuchar los crujidos del piso bajo nuestros pies, el eco de pasos que nunca logramos rastrear, y ese olor nauseabundo que se aferraba a nosotros como si la casa misma estuviera viva. Hay un momento que no puedo borrar de mi mente, un instante que persiste como una pesadilla despierta, a la sombra, en la ventana del segundo piso, inmóvil, mirándonos, mientras huíamos desesperados. Desde esa noche, algo cambió. Cada vez que cae la oscuridad, siento como si una presencia se quedara justo detrás de mí, observándome desde las sombras. No importa cuántas luces encienda o cuánto trate de distraerme, siempre está ahí, acechando en los rincones de mi percepción. Pero déjame contarte todo desde el principio, porque lo que vivimos en ese lugar no se lo desearía ni a mi peor enemigo. Todo comenzó como un simple viaje entre amigos, algo que habíamos planeado durante semanas para escapar del estrés de la ciudad. Éramos 5 con Alex, Sofía, Marco, Lucía y yo. La idea era pasar un fin de semana tranquilo en un pequeño pueblo apartado, alojándonos en una casa que encontramos en línea a un precio ridículamente bajo. Cuando llegamos, el ambiente ya era extraño. El pueblo estaba demasiado silencioso, con calles desiertas y un aire tan inmóvil que parecía que el tiempo se había detenido. Y la casa, la casa no era mucho mejor. A simple vista, parecía normal, pero había algo en ella que no cuadraba. Las ventanas polvorientas reflejaban sombras deformes, y las grietas en las paredes daban la impresión de sonrisas torcidas, burlonas. Al cruzar la puerta principal, un olor extraño nos golpeó de inmediato. Una mezcla de humedad, madera podrida y algo más penetrante, casi orgánico, que ninguno de nosotros pudo identificar. Tratamos de no darle importancia, atribuyéndolo a cosas de casas viejas, y continuamos desempacando, sin saber que ese lugar iba a marcarnos para siempre. La primera noche comenzó con pequeños detalles que, en ese momento, parecieron insignificantes. Mientras desempacábamos y nos instalábamos en los cuartos, el silencio de la casa fue interrumpido por un ruido en la habitación contigua. Al principio pensamos que era el crujido típico de la madera vieja, pero este sonido tenía algo diferente. Algo inquietante. Era un arrastre lento, irregular, que resonaba como si algo pesado se moviera deliberadamente por el suelo. ¿Escucharon eso?, preguntó Sofía, su voz cargada con una sonrisa nerviosa que no logró ocultar del todo su inquietud. Nos miramos unos a otros y alguien soltó una risa forzada, tratando de romper la tensión. «Cosas de casas viejas», dijo Marco, restándole importancia, pero yo no podía ignorar el escalofrío que me recorrió la espalda. Había algo en el aire, algo pesado, cargado, como si la casa misma estuviera dándonos la bienvenida, a su manera retorcida. Más tarde, mientras explorábamos la casa, empezamos a encontrar cosas que no encajaban. En un viejo armario del pasillo había una colección de juguetes antiguos a muñecas de porcelana, con rostros agrietados, sus ojos vacíos fijos en la nada, y coches de madera con las ruedas rotas, cubiertos de una capa de polvo demasiado gruesa para parecer olvidados por completo. «Quizá eran de los dueños anteriores», dijo Alex, encogiéndose de hombros con indiferencia. Intenté seguir su ejemplo, pero algo me inquietó cuando encontramos un par de zapatos desgastados tirados en una esquina de la sala. Los imaginé en los pies de alguien, usados hasta el cansancio, tal vez arrastrados por los mismos pasillos que ahora explorábamos. Y lo peor, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que esa persona nunca se había ido. Con cada hallazgo, el ambiente se volvía más pesado, más inquietante. Tratamos de reírnos de todo, como si las bromas pudieran ahuyentar la incomodidad, pero en el fondo, algo estaba mal. Esos objetos no parecían estar realmente olvidados. Parecía que estaban esperando. Esa misma noche, mientras intentábamos dormir, Sofía fue la primera en notar que algo raro estaba pasando. Había dejado su cepillo en el baño antes de acostarse, pero cuando fue a buscarlo, ya no estaba. Al principio nos reímos,
pensando que alguno de nosotros lo había movido sin darse cuenta, pero tras buscar por toda la casa, no apareció. «Duendes», bromeó Marco, tratando de romper la tensión. Todos intentamos reír, pero las risas sonaron vacías, forzadas. El eco de nuestras voces en esa casa tenía algo extraño, como si las paredes lo deformaran, devolviéndolo de una manera antinatural. Fue la primera vez que sentí un escalofrío que no podía ignorar. En ese instante me pregunté, por primera vez, si realmente estábamos solos en ese lugar. Y la respuesta, aunque no la sabía con certeza, ya pesaba en mi pecho como una verdad inevitable. La primera noche comenzó con pequeños detalles que su momento. Había algo en el aire, algo pesado y denso, una presencia invisible que parecía observarnos. Era como si la casa misma estuviera dándonos la bienvenida, pero de una manera retorcida, imposible de entender. A la mañana siguiente, Marco hizo un descubrimiento que nos dejó a todos con un nudo en el estómago. Mientras revisaba unas tablas sueltas en el piso de su cuarto, encontró un diario viejo, cubierto de polvo y con las páginas amarillentas por el tiempo. Al principio parecía algo común, un cuaderno con anotaciones sobre el clima, actividades cotidianas y pequeños detalles del día a día. Pero, a medida que leíamos, el tono cambió drásticamente. El autor comenzó a hablar de una obsesión con las personas que se quedaban en la casa. Describía sus rutinas con una precisión inquietante. Mencionaba fragmentos de sus conversaciones y, lo más perturbador, como los observaba desde las sombras sin que ellos lo supieran. «Es una broma, ¿no?», dijo Lucía, con una risa nerviosa que murió tan pronto como salió de su boca. «Nadie», respondió Nady. Las palabras del diario parecían llenar el aire con algo denso, opresivo, como si al leerlas hubiéramos cruzado un límite que no debíamos. Sentí que el acto de leerlas nos convertía en parte de esa historia, como si ahora alguien más estuviera observándonos desde las sombras. Desde ese momento, algo cambió. Durante el día, la casa parecía más normal, incluso acogedora. Los muebles antiguos y las paredes de madera desgastada reflejaban una nostalgia tranquila bajo la luz tenue que entraba por las ventanas rotas. Pero, al caer la noche, esa tranquilidad desaparecía, transformándose en algo mucho más inquietante. Los ruidos que antes parecían crujidos normales del piso, ahora se sentían como pasos lentos, deliberados, avanzando por el pasillo. Luego estaban los susurros, bajos, casi imperceptibles, como si alguien hablara en voz baja en una habitación vacía. Esa noche, mientras intentábamos dormir, escuché con claridad cómo algo o alguien caminaba frente a mi puerta. Cada pisada resonaba con una intensidad que hacía que el aire en mi pecho se atascara. Contuve la respiración y me quedé completamente inmóvil, rezando para que fuera solo mi imaginación. Pero en el fondo, sabía que no lo era. Al día siguiente, el miedo se materializó en algo que no podíamos ignorar. Algunas de nuestras cosas aparecieron fuera de lugar. Lucía fue la primera en notarlo cuando su libro, que había dejado sobre la mesita de noche, apareció inexplicablemente en la sala. Luego fue Alex, quien buscó su billetera por toda la casa, solo para encontrarla horas después en el estante del baño, como si alguien la hubiera escondido ahí a propósito. Juramos que ninguno de nosotros había tocado esas cosas, pero la duda ya se había instalado. Nadie quería decirlo en voz alta, pero el pensamiento era inevitable en algo, o alguien estaba con nosotros en esa casa. A medida que avanzaba el día, la sensación de ser observado se hacía más intensa. Era como si el peso de una mirada invisible nos siguiera a donde fuéramos, cargando el aire con una tensión que parecía apretar cada respiración. Para cuando llegó la noche, el ambiente se había vuelto casi insoportable. El aire era tan denso que parecía pegarse a la piel, y ningún rincón de la casa se sentía seguro. Nadie quiso dormir solo. Terminamos dividiéndonos entre 2 habitaciones, pero ni siquiera eso ayudó. En la oscuridad, cada pequeño sonido se amplificaba hasta convertirse en un eco opresivo. Los crujidos del piso ya no sonaban como meros ruidos de una casa vieja. Ahora eran pasos, lentos y calculados, como si algo o alguien estuviera caminando con sigilo, acechándonos. Mi corazón latía con tanta fuerza que temía que el sonido atrajera a aquello que rondaba en las sombras. A mi lado, Alex tenía los ojos abiertos de par en par,
reflejando el mismo terror que yo sentía, incapaz de articular palabra. Entonces ocurrió. Un golpe ensordecedor rompió el silencio, como un trueno en medio de la noche. Provenía de la cocina seco guay pasado, como si algo grande hubiera caído, o como si alguien lo hubiera dejado caer a propósito. Nos levantamos Jigopi, el miedo mezclado con una oleada de adrenalina que hacía temblar nuestras piernas. El silencio que siguió fue aún peor que el ruido. Era un vacío que parecía observarnos, esperando nuestro siguiente movimiento. Marco, siempre el más valiente, tomó una linterna y se levantó con pasos inseguros. Nadie quiso quedarse atrás, así que lo seguimos, moviéndonos en fila, con cada crujido del piso resonando como una advertencia. La tensión era palpable, como si las paredes mismas estuvieran escuchándonos. Cuando finalmente llegamos a la cocina, un aire helado nos envolvió, y lo que vimos nos dejó sin palabras. Las sillas estaban desordenadas, arrastradas de sus lugares, formando un patrón inquietante. El suelo estaba lleno de marcas difusas, como si alguien o algo hubiera caminado descalzo por ahí, y ese olor extraño, agrio, envolvía el lugar, clavándose en nuestras narices como una presencia tangible. No había nadie visible, pero lo sabíamos con certeza, no estábamos solos. Algo estaba con nosotros, y no quería que olvidáramos su presencia. El golpe en la cocina nos dejó petrificados, pero lo que realmente me heló la sangre fue el silencio que vino después. Estábamos todos parados allí, iluminando el desorden con la linterna de Marco, tratando de entender lo que estábamos viendo. Las huellas en el suelo no parecían nuestras. Eran pecuegas, como si hubieran sido hechas por pies descalzos. ¿Qué diablos es esto?, susurró Alex, su voz apenas audible. El olor agrio que llenaba la habitación parecía volverse más intenso, pegándose a nuestras gargantas. En un rincón de la cocina, una de las muñecas de porcelana del armario estaba tirada en el suelo, rota, como si alguien la hubiera lanzado con fuerza. Nadie quiso tocarla. Algo se movió en las sombras al fondo de la habitación, un movimiento sutil que hizo que todos diéramos un paso atrás al mismo tiempo. La linterna de Marco temblaba en su mano y susurró: no estamos solos aquí. Volvimos al cuarto, pero el ambiente era aún más tenso. Alex cerró la puerta con llave y todos nos sentamos en un círculo, sin atrevernos a apagar la luz. Esto es una locura, dijo Sofía, casi al borde de las lágrimas, pero ninguno podía negar lo que habíamos visto. Cada pequeño sonido en la casa, un crujido, un golpe distante, parecía amplificado en el silencio de la noche. Entonces, lo escuchamos claramente en pasos, en el pasillo, lentos, uno tras otro, acercándose a la puerta. Mi corazón latía tan rápido que pensé que se me saldría del pecho. Nadie se movió, apenas respirábamos. Finalmente, los pasos se detuvieron justo afuera. La luz de la linterna parpadeó por un segundo, y el aire a nuestro alrededor pareció congelarse. Era como si la casa misma estuviera conteniendo el aliento, esperando que alguien hiciera el más mínimo movimiento. Pasaron unos minutos eternos antes de que alguno de nosotros se atreviera a hablar. Marco se acercó a la puerta lentamente, con la linterna en la mano, y todos contuvimos la respiración mientras giraba la perilla. No había nada en el pasillo, solo sombras largas proyectadas por la luz que temblaba en su mano. Pero algo se sentía mal. El aire allí fuera estaba más frío, y el olor agrio parecía más fuerte que nunca. Marco cerró la puerta de golpe y murmuró: esto no es normal. Nadie respondió. Sentíamos como si algo estuviera observándonos desde algún rincón oscuro, algo que disfrutaba con nuestro miedo. En ese momento, entendimos que no se trataba solo de una casa vieja. Había algo vivo en ese lugar, algo que no quería que estuviéramos allí. Cuando finalmente tratamos de dormir, el ambiente era insoportable. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que algo se movía en las sombras. El sonido de un roce leve en el suelo, como si alguien arrastrara los pies, se repetía de vez en cuando. Intentaba convencerme de que eran imaginaciones mías, pero el frío en la habitación y los crujidos que parecían venir de todas partes me mantenían alerta. Entonces lo sentí, en algo tocó mi pie. Mi cuerpo se paralizó al instante. No era mi imaginación, lo sabía. Era un roce suave, como si
una mano invisible hubiera pasado apenas rozando mi piel. Solo cerré los ojos con fuerza y recé para que aquello no se moviera más. No sé cuánto tiempo pasó, pero cada segundo parecía una eternidad. Cuando el primer rayo de luz del amanecer entró por las ventanas, sentí como si pudiera volver a respirar. Ninguno de nosotros había dormido realmente. Las caras de mis amigos estaban pálidas, con ojos hundidos y la mirada perdida. No dijimos nada mientras recogíamos nuestras cosas en un silencio pesado. Pero mientras guardaba mis pertenencias, noté algo que me hizo detenerme en seco. Una de mis camisetas, que había dejado cuidadosamente doblada en la maleta, estaba tirada en el suelo, cubierta de polvo y arrugada, como si alguien la hubiera arrastrado por toda la habitación. Mi estómago se hundió y una ola de frío recorrió mi cuerpo. ¿Alguien tocó esto?, pregunté, pero nadie respondió. Marco revisó su mochila y también encontró algo extraño. Faltaban objetos personales, pequeñas cosas sin valor aparente, como si alguien hubiera estado hurgando entre sus cosas. Estábamos ansiosos por salir, pero la sensación de ser observados no desaparecía. Cada paso hacia la salida parecía más pesado, como si la casa intentara retenernos. Alex abrió la puerta principal y el aire fresco nos golpeó como una bocanada de alivio. Pero justo cuando íbamos a cruzar el umbral, algo me hizo mirar hacia atrás. Las ventanas del segundo piso estaban oscuras, casi opacas, como si alguien las hubiera cubierto desde adentro. No sé qué esperaba encontrar, pero lo vi. Una figura oscura, apenas un contorno, estaba allí, inmóvil, observándonos. «Apúrense», grité, y todos salimos corriendo hacia el exterior. Mis piernas temblaban, pero el terror en el rostro de mis amigos confirmaba que ellos también habían visto lo mismo. Aunque ya estábamos fuera, la sensación de que algo nos seguía era innegable. Corrimos hacia el coche sin mirar atrás, pero incluso con la luz del sol, el miedo no desaparecía. Podía sentir mi corazón martillando en mi pecho mientras trataba de arrancar el motor. Lucía, sentada a mi lado, murmuraba para sí misma, como si estuviera en trance, mientras Sofía no dejaba de mirar por la ventana trasera, como esperando ver algo moverse. «¿Qué fue eso? ¿Viste cómo nos miraba?», preguntó Alex desde el asiento trasero. Su voz temblorosa. Nadie contestó. En el fondo, todos estábamos pensando lo mismo. No importaba qué era esa figura. Sabíamos que no era humana. Finalmente, el motor rugió y salimos del lugar dejando atrás la casa y su presencia asfixiante. Pero el terror no terminó ahí. Mientras nos alejábamos por el camino de tierra, algo extraño ocurrió. La radio del coche, que había estado apagada, de repente comenzó a emitir un ruido estático. Todos nos miramos paralizados, mientras el volumen aumentaba poco a poco, como un susurro amplificado. De repente, entre la estática, se escuchó un ruido que nos heló la sangre en pasos, como si alguien estuviera caminando dentro del coche. El sonido era claro, cada paso más fuerte que el anterior. Marco, que estaba al volante, golpeó el botón para apagar la radio, pero el sonido continuó por unos segundos más antes de desaparecer por completo. El silencio que siguió fue insoportable, y la sensación de que algo había escapado de esa casa con nosotros era imposible de ignorar. Después de ese incidente con la radio, nadie dijo una palabra durante el resto del camino. El ambiente dentro del coche era pesado, como si una sombra invisible se hubiera colado con nosotros. Podía sentir una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Alex rompió el silencio de repente. «Siento que nos está siguiendo», lo dijo en un susurro, como si temiera que decirlo en voz alta pudiera hacerlo más real. Todos miramos por las ventanas al mismo tiempo, pero el camino detrás de nosotros estaba vacío. Sin embargo, la sensación persistía, como si algo estuviera escondido en la penumbra, esperando el momento justo para revelarse. Finalmente llegamos al pueblo, y la presencia de más personas nos devolvió un poco de calma. Nos detuvimos en un pequeño café para intentar relajarnos, pero nadie podía hablar de lo ocurrido. Cada uno parecía perdido en sus pensamientos, sus miradas fijas en el suelo o en las tazas de café. Fue entonces cuando noté algo en mi reflejo en el cristal de la ventana, una figura borrosa detrás de nosotros, inmóvil, oscura. Me giré de golpe, pero no había nada ahí. Mi respiración se aceleró y el corazón me martillaba en el pecho. «¿Estás bien?»,
preguntó Marco, pero no supe qué responder. La sensación de ser observado no me dejaba, y el miedo de que algo hubiera escapado con nosotros se hacía más fuerte con cada minuto. Intentamos convencernos de que todo había sido producto del cansancio y de nuestra imaginación, pero en el fondo sabíamos que no era así. Mientras conducíamos de regreso a la ciudad, cada pequeño ruido dentro del coche me hacía saltar. Sofía, que no había hablado desde que salimos del café, finalmente rompió el silencio. No deberíamos haber leído ese diario. Su voz temblaba, y la forma en que lo dijo hizo que todos nos estremeciéramos. Marco apretó el volante con fuerza, y Alex murmuró algo sobre cómo deberíamos simplemente olvidar lo que pasó. Pero el peso de esas palabras quedó suspendido en el aire, como si hubieran desatado algo que no podíamos controlar. Cuando llegamos a casa, intentamos continuar con nuestras vidas, pero era imposible. Cada uno de nosotros empezó a experimentar cosas extrañas, pequeñas al principio, pero lo suficientemente perturbadoras como para impedirnos ignorarlas. Objetos que desaparecían y reaparecían en lugares imposibles. Susurros lejanos que parecían venir de habitaciones vacías. Una noche, mientras estaba acostado, escuché un sonido suave, como si alguien caminara descalzo sobre el suelo de madera. Mi corazón se aceleró, y al encender la luz, no vi nada. Pero ahí estaba otra vez ese olor agrio, pesado, como el que llenaba la casa aquel fin de semana. Fue entonces cuando entendí que no habíamos dejado todo atrás. Algo había venido con nosotros, algo que no quería dejarnos ir. Conforme pasaban los días, las experiencias extrañas se volvieron más personales. Una noche, mientras revisaba unos papeles en mi escritorio, sentí un leve roce en la nuca, como si alguien me hubiera soplado suavemente. Me giré de golpe, pero no había nadie. El aire en mi cuarto estaba frío, más de lo normal, y una sensación opresiva me envolvía como si las paredes mismas estuvieran acercándose. Esa misma noche, al apagar las luces, vi algo que me dejó paralizado. Una sombra oscura en la esquina de mi habitación, inmóvil, sin forma definida, pero con una presencia inconfundible. Cerré los ojos con fuerza, rezando para que desapareciera, y no los abrí hasta que el primer rayo de sol cruzó por mi ventana. Mis amigos también empezaron a notar cosas similares. Sofía me llamó una tarde, histérica, diciendo que había escuchado pasos en su departamento, aunque sabía que estaba completamente sola. Marco dejó un mensaje de voz que me heló la sangre. ¿Has sentido que te observan mientras duermen? Porque anoche juraría que alguien estaba parado al pie de mi cama. Todos estábamos al límite, consumidos por el miedo y la paranoia. Nos reunimos una última vez para intentar hablar de lo que estaba pasando, pero la sensación en la habitación era de desesperanza. «Esto no se acabará», dijo Lucía, rompiendo el silencio. Sus palabras se quedaron grabadas en mi mente, porque yo también lo sentía. A lo que había comenzado en esa casa no tenía intención de dejarnos en paz. Después de esa reunión, cada uno volvió a su casa, pero el terror solo creció. Una madrugada, me desperté con la sensación de que algo estaba en mi cuarto. El aire estaba helado, y mi cuerpo parecía estar pegado al colchón, incapaz de moverse. Intenté girar la cabeza, pero una fuerza invisible parecía sujetarme. Entonces lo vi. Una sombra alta, deformada, estaba al pie de mi cama. Sus contornos no eran claros, como si estuviera hecha de pura oscuridad, pero sabía que me estaba mirando. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. Solo podía escuchar mi respiración entrecortada y ese susurro bajo, como si alguien dijera mi nombre desde las sombras. Cuando finalmente pude moverme, la figura ya no estaba, pero la sensación de su presencia permanecía, como si hubiera dejado una marca en el aire. Esa misma noche, decidí buscar respuestas. Tomé el diario que Marco había encontrado y empecé a leerlo de nuevo, esta vez buscando algo que pudiera explicar lo que estaba ocurriendo. Las páginas parecían aún más perturbadoras de lo que recordaba. Había anotaciones que describían situaciones similares a las que estábamos viviendo, objetos movidos, susurros inexplicables y una sensación constante de ser observado. Pero fue en la última página donde encontré algo que me heló el alma. Ellos nunca se van. Una vez que entras, la casa siempre será parte de ti. Cerré el diario de golpe, mi corazón latiendo tan fuerte que me dolía. Sabía que lo que estaba escrito ahí era cierto. Esa última frase me dejó paralizado, como si el diario me hubiera susurrado un secreto.
que jamás debí conocer. Intenté cerrar los ojos y alejarme de esos pensamientos, pero cada vez que lo hacía, podía sentir esa misma presencia en mi habitación, ese aire denso y helado que me recordaba que no estaba solo. Al día siguiente, llamé a Marco para contarle lo que había leído, pero no respondió. Preocupado, fui a su departamento. Cuando abrió la puerta, su apariencia me asustó. Tenía ojeras profundas y su piel estaba pálida, como si no hubiera dormido en días. No puedo más, me dijo con la voz quebrada. Me invitó a pasar y al entrar, noté que todas las ventanas estaban cubiertas con mantas gruesas, como si intentara bloquear algo del exterior. Está aquí, conmigo, murmuró, y un escalofrío recorrió mi espalda. Pasamos horas hablando, intentando encontrar una explicación. Marco me contó que cada noche sentía pasos recorriendo su departamento, como si algo invisible estuviera inspeccionando cada rincón. Anoche, escuché que abrió mi armario, me dijo mientras se abrazaba los brazos, temblando. La desesperación en su voz era contagiosa, y por un momento, sentí que el aire en la habitación se hacía más pesado. Fue entonces cuando escuchamos un ruido sordo, como si algo hubiera caído en el pasillo. Nos miramos en silencio, aterrados. Tomé una lámpara que estaba sobre la mesa y nos acercamos lentamente a la puerta. Al abrirla, el pasillo estaba vacío, pero el eco de algo, arrastrándose, resonaba en la distancia. Tenemos que hacer algo, dije, pero en mi interior sabía que esto no era algo de lo que pudiéramos escapar fácilmente. Después de ese ruido en el pasillo, no pudimos quedarnos más tiempo en el departamento de Marco. Salimos rápidamente, como si algo invisible nos estuviera persiguiendo. Mientras caminábamos por la calle en dirección a mi casa, un silencio incómodo nos envolvía, roto solo por los pasos apurados de ambos. Cuando finalmente llegamos, pensé que estaríamos a salvo, pero me equivoqué. Al entrar, el mismo olor agrio que nos había perseguido en la casa de aquel fin de semana estaba ahí, llenando el aire. Marco y yo nos miramos, aterrorizados. ¿Cómo era posible que ese olor nos hubiera seguido? Mientras buscaba una explicación lógica, el sonido de un golpe seco en la sala nos hizo girar la cabeza de inmediato. La lámpara que había en la mesa estaba en el suelo, como si alguien la hubiera empujado con fuerza. «Esto no es normal», dijo Marco, retrocediendo hacia la puerta. En ese momento, la sensación de estar siendo observado se intensificó. Mi piel se erizó y el aire en la habitación parecía congelarse. Decidimos revisar la sala, aunque cada fibra de mi cuerpo gritaba que era una mala idea. Cuando nos acercamos, vimos algo que nos paralizó en la pared, escritas con una sustancia oscura. Estaban las mismas palabras que leí en el diario. Ellos nunca se van. El miedo me invadió como una ola, pero lo peor vino después. Desde la esquina oscura de la sala, un susurro bajo Pinas Audible pronunció mi nombre. Mi mente quería huir, pero mi cuerpo no se movía. Sabía que lo que había empezado en esa casa no tenía intención de dejarnos ir. El susurro parecía resonar en mi cabeza una y otra vez, como si esa voz invisible estuviera tratando de arrastrarme hacia la oscuridad. Marco tomó mi brazo y me sacudió con fuerza. «Tenemos que salir de aquí, ahora», gritó, su voz quebrada por el miedo. Lo seguí sin dudar, pero justo cuando llegamos a la puerta principal, esta se cerró de golpe frente a nosotros, como si una fuerza invisible la hubiera bloqueado. Intentamos abrirla desesperadamente, pero no se movía, y el olor agrio en el aire se volvió tan intenso que me hacía arder la garganta. Marco encendió la linterna de su teléfono, y en el reflejo del vidrio de una ventana cercana vi algo que casi me hizo caer al suelo. Una figura oscura y deformada estaba detrás de nosotros, inmóvil, observándonos. No recuerdo exactamente cómo, pero logramos abrir la puerta y salir corriendo a la calle. El aire fresco golpeó mi rostro, pero el miedo no desaparecía. Marco estaba temblando, sus ojos llenos de lágrimas mientras miraba hacia mi casa, como esperando ver esa figura aparecer en la ventana. «Esto no puede seguir así», dijo entre dientes, y supe que tenía razón. Esa noche, nos quedamos en su coche, estacionados en un lugar público, bajo el brillo de las farolas. Nadie habló, pero en el silencio, ambos compartíamos el mismo pensamiento. Si no enfrentábamos esto, nunca nos dejaría. Algo nos había marcado, nos había unido a ese lugar, y ahora estaba extendiendo
su presencia en nuestras vidas. A la mañana siguiente, decidimos que era hora de regresar a la casa donde todo había comenzado. Teníamos que entender lo que estaba pasando, aunque el solo pensamiento me llenaba de terror. Marco estaba convencido de que el diario tenía algo que ver, y yo no podía quitarme de la cabeza esa última frase escrita en sus páginas. Llegamos al pueblo antes del mediodía, y mientras nos acercábamos a la casa, sentí un peso invisible en mi pecho. El lugar parecía más oscuro de lo que recordaba, como si la misma casa estuviera esperando nuestro regreso. La puerta principal estaba abierta, y el olor agrio nos golpeó de inmediato, arrastrándonos de vuelta a esa pesadilla. Entramos con pasos vacilantes, y cada crujido bajo nuestros pies resonaba como un eco en el silencio opresivo. Marco llevaba el diario en la mano, como si fuera una especie de llave para desentrañar el misterio. Si esto es lo que la conecta con nosotros, tal vez destruirlo funcione, dijo, aunque su voz traicionaba su inseguridad. Nos dirigimos a la sala, donde todo parecía estar igual, pero una energía extraña llenaba el espacio. Entonces, un golpe ensordecedor resonó desde el piso superior. Nos miramos, sabiendo que no estábamos solos. Sin pensarlo, Marco lanzó el diario al suelo y encendió un fósforo. Las llamas comenzaron a consumir las páginas y de repente, la casa pareció reaccionar. El aire se volvió aún más pesado, las paredes crujieron y un grito agudo y sobrenatural resonó en cada rincón. El grito parecía venir de todas partes y, al mismo tiempo, de ningún lugar. El suelo bajo nuestros pies tembló y por un momento pensé que toda la casa colapsaría sobre nosotros. Marco y yo retrocedimos mientras el diario ardía, las llamas consumiendo cada palabra escrita en esas páginas malditas. Entonces, algo cambió. El aire pesado se disipó lentamente y el olor agrio que había llenado el ambiente comenzó a desaparecer. La casa quedó en completo silencio, un silencio que no se sentía vacío, sino lleno de un extraño alivio. Marco miró las cenizas que quedaban del diario y luego me miró a mí. ¿Crees que terminó?, preguntó. Su voz apenas un susurro. Yo no sabía qué responder, pero por primera vez en días, la sensación de ser observado se había desvanecido. Sin perder más tiempo, salimos de la casa y no miramos atrás. La luz del sol nos golpeó con fuerza y por un momento, todo se sintió real de nuevo, como si hubiéramos escapado de un sueño oscuro y opresivo. Al regresar a la ciudad, cada uno intentó seguir con su vida. Nunca hablamos de lo que pasó en esa casa, como si al ignorarlo pudiéramos asegurarnos de que no volviera a ocurrir. Pero incluso ahora, mientras escribo estas palabras, no puedo evitar sentir un pequeño escalofrío cuando pienso en esa última noche. Tal vez las llamas destruyeron el vínculo, pero en el fondo, una parte de mí siempre se preguntará, ¿realmente terminó? ¿O algo de esa casa todavía está con nosotros, esperando el momento perfecto para regresar?